O sea que ya estamos en la cuenta regresiva, oficialmente. Ya empezó la cuenta regresiva y falta menos todavía para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que están previstas para el 13 de agosto. Ahora, la suspensión de esas primarias es propiciada por la mayoría de los gobernadores y defendida por el presidente Alberto Fernández y por su base territorial, una base territorial muy sui generis, porque la conducen funcionarios rentados de alta jerarquía, ¿no? Que lo ilusiona con un segundo mandato. Y si fuera necesario un desempate entre las dos primeras fórmulas, se produciría el 24 de noviembre. Bueno, es un proceso que debería ser de rutina democrática, pero está transcurriendo en un ambiente de miedo, que no es que nunca haya habido, en algunos otros momentos de la institucionalidad postdictatorial hubo también, pero me parece que esta tiene características distintas, entre otras cosas porque tiene un contexto global. Digamos, estamos en medio de una situación económica muy penosa, agravada por la peor crisis internacional en décadas, que se descarga sobre los sectores más vulnerados de la sociedad. Además, también, digamos, el 1 de septiembre hubo un intento de asesinato a la vicepresidenta, digamos, del cual siguen saliendo a luz ramificaciones políticas y económicas, y un intento cada día más desesperado de sectores de poder por negar esas vinculaciones y por atribuirlo. Buscame, Charlie, prepárame el audio, no todavía, pero te lo voy a pedir después, el de Macri, el video de Macri. Además, bueno, ha habido amenazas de renovados ataques a la producción y el trabajo y a derechos laborales y previsionales por parte del expresidente Mauricio Macri, que mañana, lunes, va a presentar su libro ¿Para qué? Y además hay una decena de proyectos de ley de su coalición que tienden justamente a recortar. Los mencionabas en lo tu mencioné artículo la de semana pasada, pero digamos, se ha agudizado, hay más, hay nuevos proyectos. No tuve tiempo de listarlos todos, pero son todos en la misma línea, es privar de derechos. Y además tenés el precedente de Estados Unidos del año pasado, cuando el presidente Donald Trump no reconoció su derrota en las elecciones e instó a sus partidarios a tomar el Congreso, por lo cual ha sido citado por la Comisión Investigadora del Congreso y va a tener que ir a declarar. Puede elegir declarar por presencia o por Zoom. Ha protestado por la citación, pero todavía no ha dicho si va a ir o no va a ir. Y más cerca, la intimidación del presidente brasileño Jair Bolsonaro de repetir en su país el putsch de Trump si el próximo domingo el voto popular favorece a Lula. Tenemos una nota excelente de Andrés Alsina sobre la derecha demoníaca brasileña, donde muestra que de alguna manera, aun cuando Bolsonaro pierda la elección, queda instalado, digamos, un núcleo de ultraderecha violento, muy afín con lo que estamos viendo en la Argentina, muy afín, y que allí tiene un liderazgo muy consolidado en Bolsonaro, cosa que era impensable dada la insignificancia del personaje, pero bueno, siempre, es una de las cosas que quedaron clarísimas del resultado, de este primer resultado, ¿no? De esta primera vuelta de elecciones. Sí, y además quedan clarísimas, digamos, con, por ejemplo, yo he mencionado la famosa investigación de este psicólogo Cohen sobre el mito de los protocolos de los sabios de Sion, donde muestra que personajes lunáticos, irrelevantes, de subsuelo, en determinadas circunstancias de la vida política y económica de un país, surgen, digamos, a un liderazgo nacional que poco antes era impensado. El mejor ejemplo es Hitler, por supuesto, y en nuestro país tenemos a López Rega. Aunque en nuestro país tenemos una especialidad, si tenemos tiempo después lo voy a contar. Ahora, bueno,
una cosa llamativa es que la intención presidencial de postularse para la reelección fue ridiculizada en el conglomerado de medios más próximo al jefe de Estado, que es el que conduce Fabián de Sousa, y uno de cuyos directivos es nada menos que el jefe de gabinete de asesores de Alberto, Julián Leunda. ¿Leunda? Leunda, sí. Sí, pero sin H. No es Leunda. No había reparado en eso. Es la especialidad de Marcelo, ya sabemos. Sí, pero no creo que haya sido la intención de Julián. De quien tengo una buena opinión. Bueno, el jaraneo comenzó con un tuit del subdirector de ámbito financiero, Gabriel Morini, que puso una cosa graciosa pero muy densa. Dijo: para mí es una estrategia para polarizar con el Alfa de cara a 2023. Bueno, esto obviamente se refiere a la polémica que la portavoz presidencial Gabriela Cerruti entabló en nombre de Alberto con el participante de un programa de fijoneo por televisión, y que el gobierno, algunos sectores del gobierno, temen que escale en los próximos días. Y después siguió en la señal de noticias por cable de la misma empresa, C5N, donde hubo un... Escuchemos lo que pasó ahí en C5N sobre el tema. Hay un problema de índole legal, porque si el participante toma contacto con este reclamo del Poder Ejecutivo, puede enfrentarse a una expulsión, porque sería recibir información del exterior. No puedo creer este análisis serio de Morini. Se superponen diversas dos instancias. Leyes. Se superponen Dos diversas corpus instancias. legales están en conflicto. Básicamente el gobierno está pidiendo que salga el participante. O sea, se está metiendo en la interna de Gran Hermano. Vos lo que decís es que el gobierno está jugando. Sí. Está jugando de afuera. Exacto. Decidió. La paso de Gran Hermano. ¿Sabes qué? Igual a mí hay algo que me pone para el traste. Me da calor esto. Este es el canal más próximo al gobierno. Claro, a mí no logro que me dé risa porque me pone muy nerviosa que esto esté pasando. Y bueno, y Alberto eligió el mismo medio para defender la respuesta de Gabriela Cerruti. Y fue notable porque hablaba Alberto, el periodista estaba desconcertado, muy buen periodista, Fernando Borroni, muy serio, y detrás de Alberto estaba Scioli con una cara... La cara no la vas a ver, pero vas a escuchar lo que dijo Alberto. Pero, a ver, la vocera dijo lo que exactamente yo creo. Con lo cual, terminen con esa discusión. La vocera expresó lo que el presidente piensa. El presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia, y la verdad que yo lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Bueno, siguió un poco más, pero digo, básicamente es esto. En términos maradonianos, ¿no? En tercera persona. En tercera persona, sí. Sí, pero ha habido épocas en la carrera de Maradona, ¿no? Cuando empezó a hablar así, no eran sus mejores momentos futbolísticos. Ajá. Uh-huh. Bueno, el clima electoral está instalado un mes antes del comienzo del campeonato de fútbol. Y se especulaba que iba a ser después de la final, que es el 18 de diciembre, pero digamos, se acortaron los plazos. Y esto se da en paralelo con una disputa muy intensa por recursos escasos entre trabajadores, grandes empresas, acreedores externos, organismos internacionales, que a veces mantienen las formas y otras avanzan a dentelladas. Y las coaliciones principales atraviesan el momento como pasajeros de Airbus en turbulencia con cielo claro. Y no siempre está claro, a mí por lo menos no me queda claro, si el mayor espanto se dedica al propio o al ajeno. Y los grandes medios de comunicación operan a sus anchas en semejante contexto. Por ejemplo, recién cuando la empresa Caputo Hermanos confirmó haber contratado trabajos de carpintería con Revolución Federal, con Jonathan Morel, recién entonces el diario Clarín se dignó a informar sobre el tema. Hasta ese momento, ni una palabra. Pero ni aún así consignó que Morel tercerizó la tarea porque no tenía capacidad para realizarla, que es lo que le dijo a Raúl Colman y a Irina Hauser uno de los defensores de Morel,
un abogado neonazi que creo que el cohete va a ser el primer medio que va a decir cómo se llama. De nombre. Se llama Abdallah Nilo Amir Medina Chale. Si estuviéramos en Estados Unidos, creo que la investigación seguiría otro curso. Tampoco informó ese diario que el pago se realizó por medio de un fideicomiso que nunca fue registrado en la Inspección General de Justicia, que nunca presentó un balance, y que además de las transferencias registradas, porque digamos, los abogados de Caputo dicen, bueno, pero pagamos un servicio y lo pagamos en blanco. No. Una parte la paga en blanco, otra parte no. Otra parte importante la paga en negro. Por lo menos 5 millones de pesos han sido pagados en negro. Con lo cual el trasiego entre los Caputo y los revolufederados ya no es de 1.700.000 como se dijo inicialmente, sino que ya ronda los 15 millones, que es un dinero. Y además, en uno de los allanamientos que se realizaron por el juez Martínez de Giorgia, Revolución Federal, secuestraron $50.000 en efectivo. Es decir, la idea esa de los marginales, de los lumpenetas, entra en crisis también desde ese lado. En cambio, el mismo diario Clarín destacó que el líder del movimiento Evita, Fernando Navarro, conocido como el Chino, es propietario de 3 bares, en uno de los cuales trabaja un hermano de Juan Manuel Abal Medina. Y la nota está ilustrada con fotos del corpulento Navarro en uno de esos locales, en el barrio porteño de Las Barracas, aplicado a las tareas que no sé bien cómo compatibiliza con su desempeño en la jefatura de Gabinete de Ministros, donde es secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario. Y la foto, bueno, está el Chino Navarro ahí atendiendo una mesa, limpiando el bar. Esta exposición de chinoísmo explícito me hizo recordar una frase de Deng Xiaoping que decía: no importa el color del gato, sino que case ratones. ¿Te acordás? No. Deng Xiaoping fue el iniciador del reformismo chino, luego de la Revolución Cultural de Mao, y cuando empezó a tomar distancia de los planteos ultraideologistas del maoísmo y empezó a plantear el tema del desarrollo económico, de la productividad, la frase con la que lo dijo fue esa: no importa el color del gato, sino que caza ratones. El chino caza ratones. Bueno, Clarín también le dio un relieve muy especial al encuentro que Navarro y su socio Emilio Pérsico mantuvieron en la sede de UPCN, que es un sindicato clave de la CGT y de la mesa chica de la CGT, donde los eguiteros y la mesa chica de la CGT empezaron a avanzar en la posibilidad de un armado político conjunto cuyo eje apenas disimulado es el antikirchnerismo. Bueno, en uno de sus vaivenes periódicos el presidente alienta este tipo de armado, pero me parece que ellos no están demasiado interesados en ese aliento. Una entrevista que le hicieron ayer al Cuervo Larroque en una radio, donde dijo una cosa interesante. Dice: los que le calentaron la cabeza al presidente con el albertismo ahora están tratando de armar el post-albertismo. Porque lo que esta gente busca son triunfos. Y lo que se ilusionan es con sumar gobernadores, no al presidente. Bueno, todos esos antagonismos se reflejaron en los actos del 17 de octubre, el lunes pasado, donde, digamos, hubo muchas actividades, pero básicamente 3. La dirigencia secretista, bueno, se reunió en un pequeño estadio cerrado y exigió un asiento en la mesa de las decisiones y muchas candidaturas a cargos electivos. Los eviteros obraron un prodigio en el Club Deportivo La Ferrere. El estadio, que oficialmente tiene una capacidad para 18.000 espectadores, albergó a 100.000. Miráculo. Que anunciaron la creación del Partido Político de los Comunes
para disputar 2 decenas de intendencias en la provincia de Buenos Aires. Muchas en la primera y en la tercera sección electoral, pero también en el interior. Y empiezan por La Matanza, donde la esposa o la compañera o la pareja de Pérsico, Patricia Cubría, es la candidata a intendenta, con un eslogan albertista, dice que hay que limpiar La Matanza. ¡Apa! Bueno, en cambio el justicialismo bonaerense que preside Máximo Kirchner, que al mismo tiempo es el organizador de la Cámpora, participó en un acto en la Plaza de Mayo, acompañado por los metalúrgicos de Abel Furlán, la fracción de la CGT alineada con el camionero Pablo Moyano, el mecánico de automotores Mario Manrique. Pobre Manrique, lo llaman Paco, se llama Mario. Es esta podrida costumbre de repetir los apodos de las personas. Paco Manrique es un personaje siniestro, fue el asistente personal del dictador Aramburu, que participó en los fusilamientos del 56, y que se llamaba Francisco y por eso era Paco. Entonces, como este tiene apellido Manrique, lo llaman Paco, y él se llama Mario, pobre Manrique. Y lo mismo pasaba con los futbolistas, con los ratones Ayala. ¿Y el Indio Solari? Y el niño no sé de dónde le viene. ¿Por el futbolista también? Claro. Ah, no sabía. Qué costumbre más podrida. Bueno, nos solidarizamos con Manrique. Nos solidarizamos con Manrique. El Indio no sé si le molesta ese. No, al contrario, se lo ganó. No es malo, claro. Se lo ganó y le ha hecho honor. Sí, ese no es malo, no. Bueno, también estuvieron los representantes de la Corriente Sindical Federal, Sergio Palazzo y Héctor Amichetti, la CTA de Hugo Yasky y algunas agrupaciones menores. Bueno, ahí Kirchner en su mensaje improvisó una respuesta a lo de la CGT que había ocurrido unas horas antes, que él no pensaba hablar de eso. Pero cuando ellos hablaron de sentarse a la mesa de las decisiones y tener puestos en las listas de candidatos, Kirchner dijo: el desafío no es ver quién tiene lugar en las listas, con la situación en la que está nuestro pueblo, juntarse para pedir una banca y después cuando la tienen, el día que hay que votar fondos buitre en contra, no aparecen. Ese es el problema. Volvemos a Deng Xiaoping y a los gatos de colores. Así es, así es. Ahora, él dice, ese es el problema. Sí, ese es el problema, pero no es el único. Porque, digamos, tanto la mesa chica de la CGT como la conducción evitera se enredan en una contradicción que los paraliza y que hemos señalado muchas veces y que vamos a seguir señalando muchas veces. Por ejemplo, el hijo del chino, Juan Francisco Navarro, que también es funcionario jerárquico y también es candidato, se refirió a Cristina en términos de una agresividad que yo no he visto en muchos casos. Dijo: esa tía que grita emulando a una Bibi Canosa progresista, cuya revolución es hablar del lawfare. Ahora, lo que pasa es que tanto las bases de los sindicatos como de los movimientos sociales la aman a Cristina. No aman a Bibi Canosa, aman a Cristina. Y reconocen sus años de gobierno como a la mejor reencarnación del peronismo. Bueno, todos estos temas formaron parte de la reunión que Kirchner sostuvo esta semana en la Gobernación de La Plata con Axel Kicillof, el gobernador, con el jefe de gabinete Martín Insaurralde, con media docena de intendentes de la primera y la tercera sección electoral del conurbano y los ministros nacionales Gabriel Catopodis y Jorge Ferraresi. Bueno, ahí se atribuye, digamos, por todos lados, dice que eso fue para ver cómo programar el repliegue a la provincia de Buenos Aires para preservar lo que se pueda luego de una derrota en la elección nacional. Desde el cohete no la vemos así. No, esa disociación nosotros no la vemos. Solo en las circunstancias excepcionales del fin de siglo, la primera alianza llevó a Fernando de la Rúa a la presidencia, mientras el justicialismo, con el apoyo de Domingo Cavallo y de la UCD, consagró a Carlos Rucauf en Buenos Aires. Pero fue la única vez. Por supuesto, digo, en este contexto, no, digo, sería necio descartar, decir, esto no puedo. No. Nada se puede descartar, pero nos parece más probable que los resultados sean los mismos en las dos jurisdicciones, en la Nación y en la provincia de Buenos Aires. O una derrota en ambas,
como en 2015, con Macri y el Hada Buena, o una victoria en ambas, como en 2011 y 2019. Digamos, con la victoria de Cristina en La Nación y de Alberto en La Nación en el 19 y sus respectivos candidatos en la provincia de Buenos Aires, que eran Scioli en el primer caso y Axel en el segundo. Bueno, Kirchner tuvo un encuentro con Pérsico para analizar reglas de juego que impidan una escalada de agresiones como la que propició este brutal joven navarro, que solo beneficiaría a los enemigos comunes. Ahora, me parece que va a ser difícil porque la animosidad es grande. Y siguió. Ahora, digamos, uno podría profundizar en el tema de las animosidades y vamos a encontrar que hay muchas. Pero me interesa ver el otro lado. Es decir, que más allá de las diferencias ostensibles que hay, que ya estamos mencionando, en todos los actos del 17 se escuchó un cuestionamiento a las exigencias del Fondo Monetario, al rol de los formadores de precios en la desesperante inflación y al regreso del macrismo al gobierno. Que estos son puntos de coincidencia importantes. Si sobre eso se puede construir alguna forma de avenimiento entre fracciones que disputan o no, está por verse, pero existe. Digamos, hay un enemigo común y hay una amenaza grave que se cierne sobre el horizonte. Bueno, en el acto de Plaza de Mayo se preveía que iba a hablar Pablo Moyano y no habló. Los trascendidos que se recogen por distintos lados dicen que fue a pedido de su padre y por una rogatoria de indulgencia de Alberto. Pero incluso Hugo Moyano, que es quien le habría pedido a Pablo que no hable en el acto junto a Kirchner, incluso Hugo Moyano dijo que Macri viene por una nueva esclavitud y que si se impusiera, tanto él como su hijo irían presos. E incluso, mira, en la Secretaría hay un triunvirato que lo conduce. Bueno, de ese triunvirato, el dirigente Carlos Acuña es muy próximo a Luis Barrio Nuevo y es el más distante del kirchnerismo. Bueno, también él tuvo un anticipo de lo que se viene cuando dos camaristas penales lo citaron a indagatoria por una protesta sindical sobre una estación de servicio en ocasión de una huelga. Bueno, esos camaristas son Ignacio Rodríguez Varela, hijo del ministro de Justicia del dictador Videla, y Julio Marcelo Luchini. Bueno, en el año 20, Rodríguez Varela y Luchini le fijaron al Congreso de la Nación un plazo de 2 semanas para sancionar una ley que reemplazara los decretos presidenciales que restringieron la circulación por la pandemia, lo cual es un avance sobre atribuciones constitucionales de los poderes de elección popular. Si está reglamentado, el Poder Ejecutivo y el Congreso tienen las facultades para hacer lo que hicieron. Es decir, la justicia puede decir esto es inconstitucional, si lo fuera, pero no puede decir al Congreso tenés 2 semanas para reemplazar esto por una ley. No es así como se forman las leyes en nuestro sistema. Bueno, quien denunció el bloqueo de la estación de servicio como medio de presión cuando se estaba negociando la paritaria fue Florencia Arieto, que era asesora de seguridad de Patricia Bullrich durante el gobierno anterior y que hoy integra el equipo campaña bonaerense de Diego Santilli. Diego Santilli, que es uno de los que ha hecho actos anunciando modificación de las leyes laborales para favorecer despidos y otros desastres en los derechos de los trabajadores. Ahora, una cosa que son las más inquietantes es que este menoscabo de la división de poderes, donde la justicia se arroga atribuciones que la Constitución no le confiere, tiene el respaldo explícito de la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido una reunión donde están preparando una objeción a la ley de presupuesto, que todavía no se sancionó, que todavía no solo tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados, en la que
En ese dictamen, peronistas y radicales incluyeron un artículo por el cual los jueces deberán pagar el impuesto a los ingresos personales como cualquier ciudadano. La situación es aberrante. Un trabajador que cobra 330.000 pesos mensuales le descuentan el impuesto a los ingresos personales. Ahí sí el salario es ganancia. Ahora, los jueces de la Corte Suprema de Justicia tienen un básico de 1.113.000 pesos mensuales, y con los adicionales por antigüedad, por título, por pindonga, pasa a los 2 millones. Y ellos no. 2 millones por mes sin descuentos. Una guita de descuento. Tenemos una nota muy buena de Aleardo Laría Ragneri sobre el tema de cómo funciona eso en España y el argumento de la igualdad ante la ley. Es decir, que tienen título, los jueces son más iguales que nosotros. Bueno, el otro gran tema de esta semana es las investigaciones sobre el magnicidio y todas las ramificaciones. Nosotros hoy hacemos una cosa que habitualmente no hacemos, que a mí no me resulta demasiado simpática, pero que de tanto en tanto me da bronca y lo hago, que es recordar que los audios de Morel y de otros camaradas en una transmisión de Twitter Space que fundamentan la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de detenerlos, fueron una primicia del cohete el 11 de septiembre, Día del Maestro. Bueno, y también estaban las fotos de los rebofedales en el departamento de la vecina. También estaban ahí los posteos y audios de Sabrina Basile, que dice que la COVID-19 no es una enfermedad mortal y pide salir a la calle contra los neomontoneros y que pase lo que pase. Bueno, Martínez de Giorgi ordenó la detención de Morel, de Guerra, de Sosa y de Basile. Nosotros lo publicamos el 11 de septiembre y los audios al día siguiente, el Chivo Rossi, secretario de Inteligencia, los presentó a la justicia al día siguiente de su publicación. El Chivo, aplausos al Chivo, fue más diligente que el abogado Yamil Castrobianchi, quien demoró un año en tomar la investigación del cohete sobre la compra del piso en Recoleta de la Dabuena para presentarnos a la justicia. Y tenemos los links a las notas donde investigamos. No hay una cosa nueva en lo que se haya presentado que lo que nosotros investigamos hace un año y que algunos colegas han reproducido sin mencionar la fuente y que Vidal intentó desmentir ante otros periodistas que no le hicieron ni una pregunta elemental. Ahora, las órdenes de detención de Martínez de Giorgi, emitidas a solicitud del fiscal Gerardo Polichita, desmadejan una trama de complicidades muy interesante que excede muy largamente la idea de un acto individual de un grupo de loquitos que no está orquestado políticamente, que esa idea la trató de instalar el 18 de septiembre Macri en la señal de noticias por cable de la Nación, cuya línea orienta con estas palabras. Primero, shock. ¿Sí? Me escuché, no podía creer. Casi instantáneamente, con el repudio fue el alivio, ¿no? Que por suerte no había pasado de un intento. Y después, bueno, por supuesto, cuando llegó el grotesco de la sobreactuación, ahí ya un rechazo. El presidente anunció cadena nacional y feriado, de vuelta avasallando a los ciudadanos, una vez más diciendo a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente, que le cuesta ya llegar a fin de mes, le sacamos un día de trabajo, de vuelta a los chicos en la casa, todo el país afectado. Y la verdad que dije otra vez lo mismo, ¿no? Y de encima, para cargarlo de discursos de más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos, ¿sí? Y que no está orquestado políticamente. Qué notable, ¿no? Bueno, la misma empresa, el diario La Nación, publicó el 27 de septiembre un editorial con un título muy explícito que entre signos de interrogación decía atentado, y el texto decía
que un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas. O lo que mentó Clarín el 29 de septiembre, que redujo el tema al profundo enojo de sectores juveniles. Bueno, todo esto yo estoy convencido que debería investigarse en conjunto, pero digamos, los jueces no lo han entendido así y estos hechos están fragmentados en 4 expedientes judiciales distintos. A pesar de lo cual, cada día emergen más conexiones políticas y económicas con familiares de amigos y exfuncionarios del gobierno de Macri, como los Caputo, con dirigentes políticos del mismo sector, desde Ricardo López Murphy hasta Patricia Bullrich, Javier Milei, José Luis Espert y Gerardo Milman. Cuando lo indagaron, Morel dijo que no tenía la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta. Pero los cargos por los cuales está detenido no son eso, sino haber organizado una agrupación delictiva diseñada para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor, desde la cual alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, y atentaron así contra el orden público. Y los acusó de planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches, actos intimidatorios y manifestaciones, llegando a utilizar incluso antorchas arrojadas con bombas de estruendo contra la Casa de Gobierno, lo cual, en el actual contexto de crisis económica y financiera, lo constituyó uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre. Hoy hay una muy buena nota de Luciana Bertoia que hace la cronología de todas estas cosas. Una nota para archivar, para guardar, porque tiene la cronología. Nosotros trabajamos también en esa línea y creemos que hay nexos subterráneos entre distintos grupos, que es uno de los caminos que la justicia tiene que recorrer. Por ejemplo, algunos puntos. El 5 de septiembre, minutos antes de ser arrestada, Brenda Uliarte hizo una transmisión en vivo en Instagram. Uno de quienes dialogaron con ella fue Sebastián Sviatky, que entre sus seguidores tiene a Jimena de Tesanos Pintos, la vecina, y a Álvaro Zicarelli, que es asesor de Javier Milei en política exterior, fue candidato al Parlasur por la coalición Civil Libertadora, participó en actos con Elisa Carró y Martín Lustó, y es autor de un libro que se llama Cómo derrotar al neoprogresismo, porque hoy la revolución es ser de derecha. Bueno, Zicarelli tiene un sitio web que lo realizó Alfonso Recasens, el sitio web. Recasens es un líder libertario cordobés asociado con el Presto, que es otro de los que incitó a matar a Cristina y amenazó a Fabiola, y que mantuvo una relación política y sexual con Brenda Uliarte. Hay una nota de la revista Crisis, que tenemos linkeada en el cohete de hoy, donde Recasens dice que el crecimiento de ellos se dio por el esfuerzo de think tanks locales y extranjeros como la Fundación Friedrich Naumann y la Fundación Bases, nuestros principales socios. Otro de los participantes se hace llamar el tipito enojado, que usa un antifaz, y en un video revela relaciones con servicios de inteligencia y con un diputado con quienes dice haber discutido los límites y los riesgos de su actividad, porque dice que recibió amenazas de muerte. Otro de los participantes se llama Emanuel Danán, que en realidad Emanuel Danán no se llama Emanuel Danán, se llama Manuel Jorge Gorostiaga. Y Hernán Carroll, que fue candidato a concejal por La Matanza en la lista de José Luis Espert, que formaba parte de una agrupación de Gimnasios Unidos que se creó para protestar por el aislamiento, por la pandemia, y con remeras negras que dicen seguridad, el pelo rapado. Y me acordé que hay un rapado más joven, pero sin remera, con camisa,
que fue sindicado como custodio de Victoria Villarroel, la segunda en la lista de Milei, que durante un año acto de campaña de Milei el año pasado amenazó con un arma desde el palco al público. Bueno, todos estos tipos han compartido actos públicos con un discurso extremo. Varios de ellos se declaran masones, como el abogado defensor de Sabac Montiel, Gustavo Marano. En esos actos en los cuales se lanza la agrupación Nuevo Centro de Derecha, también participó Carol y otros de los rapados de seguridad. En el acto de febrero del 21 en Parque Chacabuco, por el cual ha habido procesamiento porque rompieron las restricciones de circulación de pandemia, el que lleva la voz cantante es Danán Gorostiaga. Ahora, nuestro colega Juan Alonso publicó que en realidad Danán Gorostiaga, durante el gobierno de Macri, trabajó en la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, e incluso publica que lo hizo con el alias Marco Galiani. Y Alonso reprodujo 2 fotos del personaje. En una posa con un arma y en la otra... Una que circuló mucho, en la que está con un Falcon, ¿no? Verde. Y con una referencia a la memoria. Bueno, ¿cómo se siguen entrelazando estas relaciones? Carroll aparece de repente en un escrito de Fernando Sabac Montiel, de puño y letra a la jueza Capuchetti, donde renuncia a los defensores oficiales y dice que Carroll le va a designar y va a pagar a uno privado, a un abogado privado. No, Carroll lo negó, dijo que no es cierto, y dijo que él era un activista político que coincide con Milei, Bullrich, Milman y López Murphy. Hay fotos de él con todos ellos. Se ha atribuido haber reunido a Milei con Bullrich, pero él dice que no tiene ninguna relación con los criminales. A pesar de eso, él fue orador en un acto de Revolución Federal frente a la Casa de Gobierno y admitió haber participado en un vivo de Instagram con Brenda Uliarte, pero no solo eso, también dijo que le invitó a una fiesta de cumpleaños y que Brenda Uliarte fue a la fiesta de cumpleaños en compañía de Sabac Montiel. Es decir, no, pero sí. Bueno, esto se da en un contexto, digamos, a mí me interesa mucho mostrar, digamos, la trama y la urdimbre, cómo se van combinando estas cosas, porque si las analizás por separado, me parece que no entendés la densidad y la gravedad de lo que está pasando. En otro fragmento de su mensaje en la Plaza de Mayo, Kirchner refutó a quienes dicen que el tema de la deuda está solucionado. Y dijo, la curva de vencimientos que tiene nuestro país para cualquier candidato que aspire a ser presidente y a gobernarlos es un verdadero problema. Pero cuando se planteaban estas cosas en las negociaciones nos decían, no importa, habrá que renegociar de vuelta, habrá que hacer más rollover. El rollover es lo que se llama el bicicleteo, la renegociación. Y dice Kirchner, y así siempre, nunca vamos a poder planificar el país que deseamos. Y si el Estado Nacional no puede planificar, menos van a poder planificar las familias argentinas. La Argentina necesita un respiro, no necesita lecciones de economistas de ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos. Bueno, esta afirmación de Kirchner se basa en un trabajo realizado por el Centro de Economía Política, CEPA, que entre paréntesis el mes próximo cumple 10 años, yo creo que son los mejores discípulos de Eduardo Basualdo y que están haciendo un trabajo extraordinario, Julia Estrada y Hernán Lexter a la cabeza. El trabajo que ellos hicieron cuando se estaba discutiendo el acuerdo de facilidades extendidas con el fondo y el efecto que tendría sobre la deuda pública total. Ahí ellos analizaron 3 escenarios distintos, que se consiguiera un acuerdo a 10 años como planteó el fondo y como finalmente se celebró, que fuera a 15 o a 20 como exigía Máximo y Cristina. Y hay un cuadro del perfil de vencimientos de deuda pública bruta en moneda extranjera, en caso de un acuerdo con el fondo a 10 años, 4 años de gracia y sobretasa en el periodo 2022-2041. Está el gráfico ahí, y es muy interesante porque ustedes se acuerdan que la refinanciación se justificó porque
como bien explicaba siempre Mr. Magoo, no se podían pagar 18.000 y 19.000 millones de pesos este año y el próximo. Ahora, el gráfico muestra que una vez celebrado el acuerdo que está vigente, estos montos crecen sin cesar. Este año y el próximo ya superan los 5.000 millones de dólares. El primer año del próximo gobierno, que es el 24, van a llegar a 8.500 millones de dólares. Y desde entonces hasta 2031 van a exceder de los 20.000 millones de dólares cada año. Bueno, el trabajo ese de CEPA, al cual se refiere Máximo, entiende que con el acuerdo el Fondo Monetario se asegura condicionar también al próximo gobierno y apostar a que tenga un signo político distinto, que impulse las reformas que hoy son inexplicables. ¿Cuáles son? Las que enumera Macri en su libro apocalíptico. Ahora, finalmente, esto ocurre en un momento en que se acentúa la transferencia de recursos de los trabajadores a las empresas. El INDEC acaba de difundir un trabajo sobre distribución funcional del ingreso para el segundo trimestre de este año. Hay un nuevo trabajo de CEPA que interpreta esos datos de INDEC y muestra, es un trabajo muy técnico, no sé si un lector estándar puede comprenderlo, pero el trabajo indica que coexiste una fuerte recuperación del empleo con un magro desempeño salarial, sin recuperación de lo que se perdió desde que terminó la presidencia de Cristina y con empeoramiento respecto del comienzo de la actual gestión. A mí me parece muy interesante porque toda la discusión política se centra en las desavenencias personales entre Alberto, Cristina, y a mí me parece que sin descartar, digamos, que puede haber, que haya, pero me parece que las visiones discordantes que se manifiestan en el frente de todos sobre la situación económica y las perspectivas en las urnas están explicadas por estos datos. Porque el presidente anuncia en actos y publicaciones los indicadores de crecimiento macroeconómico. O sea, dice lo que va bien, objetivamente. Y Cristina señala el empobrecimiento de los trabajadores, en especial de los que no tienen cobertura legal. Y los dos dicen la verdad. Ninguno está mintiendo. Pero lo que no se ponen de acuerdo son las consecuencias, sobre las consecuencias políticas y sociales de esta situación. Me parece, a mí este trabajo me ilustró mucho, me ayudó a entender mucho lo que está pasando. Si hay que hacer un esfuerzo para salir del puterío, del chismorreo, pues si no entendés cuál es el fondo, te vas a los caños, ¿no? Ahora, con Macri, la participación de los trabajadores asalariados en el ingreso cayó por un tobogán. Durante la pandemia mejoró por las políticas de protección que fueron muy efectivas. Si bien, digamos, se sigue discutiendo el efecto inflacionario de la abundancia de pesos que se emitieron para esas políticas de protección. Y cuando aflojó la pandemia y se recuperó la actividad, lo que creció fue la participación del capital en el ingreso. Bueno, como siempre ocurre, digamos, el peor desempeño es el de los trabajadores no registrados, y si del análisis se excluye al sector público, la inequidad distributiva es todavía más acentuada. Publicamos ahí un gráfico de CEPA, sacando de lado las definiciones técnicas, son muy complicadas y que no vienen al caso, que muestra en color azul la participación de los trabajadores y en marrón el excedente del que se apropian las empresas, lo cual no deja dudas sobre los respectivos resultados. Es decir, los trabajadores caen y los empresarios crecen. Y esto es así porque la productividad del trabajo y el salario real que percibe quien realiza el trabajo siguieron rumbos opuestos.
Por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, en el segundo trimestre de este año, la productividad por cada puesto de trabajo superó en 7% a la de igual periodo de 2016. Pero el ingreso medio real de los trabajadores que realizan esa productividad perdió casi 25 puntos. Y CEPA calcula que la productividad no pagada en ese lapso es de 1.600.000 millones de pesos. Bueno, esto también fundamenta la insistencia de Cristina sobre el proyecto de ley que elaboró la senadora Juliana Di Tulio de ayuda durante 2 años para eliminar la indigencia de 2 millones de personas, sobre todo los más jóvenes. Esto se va a tratar en comisión del Senado el miércoles de la semana que ahora comienza. Es viable su aprobación en el Senado, es más compleja en diputados, donde no es seguro que estén los votos. Y mientras tanto, el ministro de Economía Massa anunció un bono con la misma finalidad por decreto, pero por apenas 2 meses, con parte de los recursos obtenidos por la liquidación del dólar soja. Bueno, cuando había terminado con todo esto cerca de la medianoche, recibí una noticia que no llegamos a meter en el cohete de hoy, pero que me parece importantísima y que no quiero dejar de mencionar. Y es que la Policía Federal terminó el peritaje ordenado por el juez Martínez Di Giorgi sobre los cuadernos Fénix. En realidad no sobre los cuadernos Fénix, sino sobre la digitalización en PDF de los cuadernos Fénix. Eso se realizó a pedido de un empresario, Armando Lozón, que aparece mencionado, y que él había advertido irregularidades que encomendó un peritaje privado, contrató un estudio de peritos calígrafos muy importante, que constató más de 1.000 adulteraciones en 3 de los cuadernos, donde se lo menciona, con direcciones cambiadas, con nombres cambiados. Y entonces, bueno, pidió un peritaje oficial. Marcelo Martínez de Giorgi lo concedió, sin entregar los cuadernos. Los cuadernos siguen siendo un misterio, ¿viste? No, los cuadernos no se pueden ver, no se pueden tocar. Y bueno, el peritaje se hizo sobre la digitalización. Y los resultados son impresionantes. Por supuesto, tanto Clarín como La Nación hoy los presentan como confirmación de que Centeno es el autor, de que es la letra de Centeno, que él es el que los escribió, que son auténticos. Estamos hablando del chofer Oscar Centeno, ¿no? No, estamos hablando del suboficial del ejército, Oscar Centeno. No, esa es otra cosa. Vos mencionás el chofer Oscar Centeno y es una cosa, decís el suboficial del ejército Oscar Centeno y es otra cosa. Es verdad. Bueno, entonces, La Nación y Clarín acentúan que él lo escribió Centeno. Pero el peritaje confirma más de un millar de adulteraciones, y lo que se peritó es lo que concierne al Armando Lozón, nada más. Uh-huh. Armando Lozón es un empresario de una empresa que se llama Albanesi, que no es contratista del Estado. Es una empresa que cree que construye centrales eléctricas, pero no es contratista del Estado. Sí, no. Él hizo esto como para limpiar su propio nombre, con todo el derecho, y descubrió una serie de cosas fundamentales. Claro. Ahora, mientras Clarín y La Nación están diciendo que esto confirma la autenticidad, Irina Hauser y Raúl Colman, que hacen un trabajo muy estimable en todos estos temas, muestran que este peritaje
señala en forma irrefutable la adulteración que se ha hecho de los cuadernos Fénix. No solo las correcciones, el liquid paper y todo eso, sino también la velocidad de la escritura, que diferencia según los peritos, cuando la escritura natural de la toma de un dictado, ¿no? Digo, uno escribe a velocidades distintas, ¿no? Y una de las observaciones muy interesantes de Irina y de Tuni Coleman es que el cambio de velocidad de escritura que sugiere que los últimos cuadernos fueron dictados y que se escribió mucho más lentamente para imitar la letra por una mano que según los peritos no es la del suboficial Centeno, está en los últimos cuadernos, que son aquellos donde se habla de dinero y de coimas. En los primeros, donde no hay aparentemente ese tipo de alteraciones y donde la escritura es rápida, simplemente aparece a dónde fue Centeno, a quién llevó, pero no habla de bolsos, de valijas, de guita. Es en los últimos donde cambia la velocidad y donde aparecen por lo menos 4 manos escriturales distintas y tintas de distintos colores, donde están las adulteraciones. Bueno, esto, digamos, si estuviéramos en una situación de alguna seriedad, esto lleva a la nulidad de todas esas actuaciones y termina de demostrar que el tema de los cuadernos Fénix es una gigantesca operación de inteligencia, de la cual participa el fiscal Stornelli, el juez Bonadío, periodistas y el Diario de la Nación. Y el Diario de la Nación, que es el que operó todo esto a través de su periodista Diego Cabot. Sí, y teniendo en cuenta que estos peritajes se realizan sobre una digitalización, sí, ni que hablar si se peritara el cuaderno, ¿no? Ya han pasado ya cuántos años, 4 años. Todavía no se puede ver el cuaderno para hacer un peritaje en serio. ¿De qué estamos hablando? Por favor. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11. Por la 530.